Walking around these walls, I thought by now they'd fall, for you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Yo sé que lo harás otra vez. Déjalo con nosotros, yo sé. Decláralo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Bien, Yo Señor. sé que lo harás Sé que tú otra vez. lo harás otra vez. Tienes el poder para volverlo a hacer. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres
Señor, te damos gracias por tu fidelidad, porque aún en medio de las pruebas y de las tormentas y de las situaciones que tenemos en nuestra vida, tú permaneces fiel. Tú has prometido estar con nosotros y hasta el día de hoy no nos has dejado y jamás nos dejarás, porque tú eres fiel a tu promesa, donde dices: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y tú has permanecido fiel, Jesús, a esa promesa, y por siempre seguirás siendo fiel. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, por eso te cantamos, porque eres bueno y fiel y estás con nosotros. Te amamos, Jesús, gracias. Hola, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Quiero tomar este tiempo para agradecerles por su generosidad de seguir trayendo sus diezmos y ofrendas a nuestro Dios, confiando siempre y plenamente en la provisión de Dios en nuestras vidas. Como dice 1 Crónicas 29:14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo cuanto tenemos viene y proviene de Él. Por eso quiero animarles a seguir dándole a Dios con generosidad, seguir dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque sabemos que nunca nos faltará nada. A continuación les mostramos las diferentes maneras de dar. Dios les bendiga. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Estamos listos para recibir una palabra de parte de Dios? Yo sé que sí. Prepare su corazón, prepare su libreta, su Biblia, téngala a la mano, porque vamos a aprender algo el día de hoy. Yo sé que esta palabra le va a bendecir a usted y le va a ayudar en estos tiempos y en futuros tiempos. Así que vamos directo a la palabra de Dios y empecemos a leer lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Voy a pedirle que vaya conmigo al Evangelio San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22. Aquí vemos una historia donde Jesús va con sus discípulos. Van en un barco, van cruzando un lago y se despierta una tormenta en ese lago y se meten en problemas muy, muy serios. Yo me acuerdo que hace algunos años nosotros nos subimos a un barquito, a una lanchita, íbamos caminando por ahí, navegando por ahí, y ciertamente sin tormenta ni nada, con el sol del día. Fíjese que la barca se mueve bastante e íbamos ahí y pues vas, muévete y muévete, y te tienes que ir. Cada vez que vas caminando necesitas que aferrarte a algo, porque no vaya a ser que dé un brinco inesperado y te puedas tropezar o caer. Entonces vamos en ese barco y está el sol del día, y como quiera se mueve mucho. Y me acuerdo que mi hija, la más chiquita, yo creo como que se empezó a sentir mal, porque se sentó y mejor se recostó, y el resto del viaje lo pasó así acostada. Yo creo ella no sabía interpretar lo que su cuerpecito estaba sintiendo, pero a lo mejor era mareo. Entonces yo me pongo a imaginar si en una lancha, en un barco así, a plena luz del día, cuando el clima está calmado, uno de repente se siente mal. A lo mejor a usted ha entrado en una barca y con el movimiento se empieza a sentir mal.
Pero me quiero imaginar lo que Jesús y sus discípulos adentro de una barca, que se levantan las olas, una tormenta, el aire, las olas azotan la barca. Entonces yo creo que esto era más crítico y más serio que una sola lancha navegando en buen clima. Entonces imaginémonos un poquito en dónde está Jesús. Pero vamos a leer Lucas capítulo 8 versículo 22 y dice de esta manera, sígame ahí. Dice: cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Qué rico, ¿verdad? Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo y le decían: maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Y cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados y se preguntaron: ¿quién es este hombre? Se preguntaban los unos a los otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Luego llegaron a la región de los Gadarenos, al otro lado del lago de Galilea. Y eso es un poquito de la historia de lo que Jesús y sus seguidores, sus discípulos, atravesaron ese día. Jesús les dijo en el versículo 22, dice: pasemos al otro lado. Dijo: vamos a cruzar el lago. Necesito llegar al otro lado. Y déjeme decirle, mi hermano, en esta tarde, mi amigo, que Jesús tiene un plan y una meta para su vida. Y el plan y la meta es llegar al otro lado. Estando con Jesús, cumpliremos esa meta y esa asignación para llegar al otro lado. Los planes de Dios son planes buenos y son perfectos para usted. Lo dice Jeremías capítulo 29 versículo 11. Dice: mis planes para ustedes son solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino son para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Mi amigo, mi hermano, Dios tiene promesas para usted. Y quiero empezar abriendo con esto, que Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado, necesito llegar al otro lado del lago. Déjeme decirle que Jesús en esta tarde a usted le quiere recordar y decirle: hey, tengo planes para ti, tengo propósitos para ti. Naciste en esta tierra no por casualidad, naciste en esta tierra porque yo te envié y tengo un propósito para tu vida, y yo me voy a encargar de que eso se lleve a cabo. Y el día de hoy Jesús está aquí para recordarnos que vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar al propósito que Dios preparó para nosotros. Dice Génesis capítulo 28 versículo 15, dice Dios: ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Y luego dice: no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. Ánimo, mi hermano, si Jesús dijo que lo va a hacer, Él lo hará. Si Dios le ha dado una promesa, créale a Dios que no lo va a dejar hasta que se cumpla lo que Él le prometió. Ánimo,
Créale a Dios, créale a Jesús que vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado de esta pandemia. Vamos a llegar al otro lado de las malas noticias. Aunque ahorita parece que estamos hundidos en medio de malas noticias, aunque todo alrededor se ve negativo, aunque enciendes la tele, enciendes la radio y lo único que escuchas son cosas malas, escuchas malas noticias, tormentas, muertes, noticias negativas. Pero no temas, confía en la palabra de Dios que es eterna. Y Dios dijo, vamos a pasar al otro lado. Mi hermano, estoy aquí para decirte que Dios te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Vamos a cruzar esto, vamos a pasar esto. No nos vamos a quedar aquí estancados, sino que vamos a llegar al lugar, al propósito y al destino que yo ya tengo para ti. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa promesa? Porque esa es una promesa de Dios y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y mis amigos que aún no conocen a Jesús o no le han abierto su corazón a Jesús, déjame decirle que Dios tiene un sinfín de número de promesas para tu vida, para tu familia, para tu casa, que si tú le abres tu corazón y dejas que Jesús sea parte y el centro de tu vida, tú vas a ver esas promesas cumplidas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y curiosamente, en esta vida se desatarán tormentas. Curiosamente, en esta vida se desatarán tormentas. Dice Marcos capítulo 4 versículo 37. Es la misma historia, pero contada por alguien más, por Marcos. Dice, de pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Dice Marcos 4:37 que de pronto, de repente estaban en la barca, iban cruzando, iban navegando como cualquier otro día. Dijeron, hombre, vamos a llegar, vamos a hacerla bien, estamos a buen tiempo, está bueno el clima, sí la vamos a hacer. Pero de repente, de la nada, se levanta una tormenta que no tenían previsto. Y déjeme decirle, mi hermano, a veces eso se parece a lo que vivimos en nuestras vidas. Porque aunque Dios tiene cosas buenas para darnos, aunque Dios tiene promesas que quiere cumplir para nuestras vidas, aunque Dios ya nos ha prometido que Él no nos va a dejar hasta lograr lo que Él ha prometido, pero aunque Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros, en la vida se desatarán tormentas. En la vida las tormentas llegan inesperadamente. Y vaya que esta pandemia vino de la nada. Nadie la vio venir, nadie se dio cuenta, nos pegó de repente, nadie supo por dónde llegó. Y a veces así son las situaciones y las tormentas de la vida. Tú vas por la vida caminando muy tranquilamente, bien feliz con tu familia, haciendo tus quehaceres diarios y de repente algo sucede. Eso de repente quiere decir, mi hermano, mi amigo, que estamos vivos. Esos de repente, esas tormentas negativas que vienen a nuestra vida, simplemente se llaman vida. En la vida a veces vienen cosas inesperadas para nosotros. Se vino la tormenta del COVID-19, nadie lo vio venir y de repente se vino una ola de cosas negativas, se cerraron negocios, gente perdió sus empleos y cosas malas empezaron a suceder. Gente quizás el año pasado había hecho planes para este año y decir, no hombre, mira, el año que entra voy a seguir trabajando, voy a ahorrar un dinero, hacer esto y el otro. Y de repente de la nada, boom, viene esto y nos saca a todos de los planes que ya teníamos. Así son las tormentas de la vida. A veces son inesperadas, no las esperábamos. Y si a Jesús le pasó, si a los discípulos que caminaban con Jesús todos los días le pasó,
a nosotros, Él se siente identificado con nosotros y Él sabe cuando a nosotros nos llega una tormenta difícil. A veces nos llega la tormenta del miedo, a veces llega la tormenta del abuso a nuestras vidas. No tiene que ser un contagio, una fiebre. A veces llega la soledad como una tormenta. A veces llega la depresión. Eres la persona más feliz del mundo y en la noche de repente te viene una sensación de tristeza y depresión y suicidio. A veces viene una tormenta de ansiedad. Todo iba bien y luego de repente ahora estamos preocupados porque no vamos a saber qué va a pasar mañana y entra esa ansiedad. Íbamos muy calmados y de repente llega esta tormenta. Llega la tormenta a veces de falta de finanzas y eso nos quita el sueño, a veces nos quita la paz y la tranquilidad. Y puede haber muchas otras razones, otras tormentas que llegan a nuestras vidas. Y esas tormentas son inesperadas. Pero lo bueno que Dios sabe todo lo que usted y yo estamos pasando, porque a Jesús también se le levantaron tormentas inesperadas. A alguien que se le levantó una tormenta inesperada se llamaba Pedro, era uno de los seguidores de Jesús. Y podemos ver que en otra ocasión también se levantó una tormenta en contra de ellos. Y dice Mateo capítulo 14, del 22 al 33, ahí podemos ver la historia donde se levanta una tormenta. Y en el versículo 28 dice esto. Dice, entonces Pedro le respondió a Jesús. Dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Lo que estaba sucediendo aquí es que otra vez los discípulos andaban en la barca, iban cruzando un lago, se vino la tormenta en la madrugada. Jesús no estaba con ellos, pero Jesús dijo, adelántense, yo después los alcanzo. Y lo curioso es que en la noche, en la madrugada, se levanta una tormenta y en medio de la tormenta ellos ven una figura caminando sobre el agua. Y si somos sinceros y si somos realistas, a cualquiera nos asustaría una imagen así. Imagínense los truenos, el viento, los relámpagos, la lluvia y el bote o la lancha que se mueve de un lado para el otro. Y luego de repente, agregado a eso, porque ya tienes miedo de que la lancha vaya a llegar o no, ves a una figura de alguien caminando sobre el agua. Ahora, yo no sé a usted, pero yo creo que eso a mí sí me espantaría un poquito nada más. Pero bueno, lo mismo sucedió con los discípulos. Y cuando vieron esa figura, Jesús les dijo, no teman, soy yo, o sea, soy yo Jesús. Y Pedro, uno de sus discípulos, muy aventado, le dijo, a ver, maestro, si eres tú, a ver, di que yo vaya contigo y que camine sobre el agua hacia donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro se armó de valor, se bajó de la barca y ¿qué creen? Empezó a caminar sobre el agua hacia la dirección de Jesús. Déjeme continúo leyendo el versículo 29. Jesús le dijo, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección hacia Jesús. Pero al notar Pedro la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, empezó a gritar, sálvame, Señor. Y al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Regresemos a Lucas capítulo 8, versículo 24 y veamos la otra tormenta, donde dice, los discípulos fueron a despertarlo. En esta ocasión Jesús no caminaba sobre el agua, él estaba dormido adentro del barco en medio de la tormenta. Entonces fueron a despertarlo y le decían, maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Lo que aprendo de estos dos pasajes, de Pedro caminando sobre el agua con Jesús
y del pasaje donde Jesús estaba dormido y él le habla a la tormenta y se calma, aprendo que Jesús a veces en nuestra vida, Él calmará las tormentas. Cuando pedimos auxilio y ayuda a Él vendrá y calmará la tormenta. Saldrá de la barca, le hablará a la tormenta y todo quedará en santa paz. Pero a veces Jesús no calmará la tormenta. A veces Jesús atravesará contigo la tormenta. Él pasará contigo la tormenta. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque cuando Pedro se empezó a hundir, Jesús lo rescató del agua, lo sacó del agua. Pero obviamente tuvieron que caminar de regreso a la barca, porque Pedro ya había dado unos pasos fuera de la barca. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando es que sabes que a veces yo me voy a levantar y voy a detener los vientos y las tormentas en tu vida y va a haber una gran paz. Pero en otras ocasiones te voy a tomar de la mano y juntos vamos a caminar a través de la tormenta hasta volver a llegar al lugar seguro. El punto es que ya sea que Jesús calme la tormenta o ya sea que Jesús la pase junto contigo, ten la certeza, mi hermano, que Jesús está contigo, que no estás solo, que Él te va a ayudar a llegar al otro lado. Él va a calmar la tempestad en tu vida. Él va a calmar todo lo que está sucediendo. Él va a calmar todas las cosas negativas en nuestra vida si solo clamamos a Él, si solo decimos: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, sácame de esto. Hay que ir a la persona correcta que se llama Jesucristo. Y cuando tú alcanzas a Jesús, cuando tú abres tu mano y le dices: Señor, sálvame, Jesús viene al rescate y te carga en sus brazos y te lleva al lugar seguro. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esa promesa? Él siempre ha prometido estar con nosotros, como lo dice en Mateo capítulo 28 versículo 20, dice: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas son palabras de Jesucristo. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, en los días buenos y también en los días malos. Salmos 23:4 dice: aunque pases por el valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Isaías capítulo 43 versículos 2 al 4 dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Padre, que nos cuida, que nos protege, que aunque vengan las tormentas inesperadas, no debemos de tener miedo, sino confiar que Él está con nosotros, cuidándonos y guiándonos cada paso que estamos dando. Mi hermano, así que en estos tiempos negativos, en estos tiempos donde se escuchan muchas cosas malas, déjame decirte una cosa buena, déjame darte una buena noticia, que aún en medio de este tiempo, aunque se haya levantado una tormenta, aunque parece que estás ahogándote en un río, aunque estás pasando por el mismo horno de fuego, Dios dice: aunque pases por ahí, no te quemarás. Aunque pases por el río, no te ahogarás, porque yo estoy contigo y yo te estoy cuidando cada paso, cada día. Ten la certeza que yo estoy contigo y todo va a estar bien. La tormenta se va a calmar y vamos a llegar al otro lado como te lo prometí. Gloria a Dios por esa promesa. Gloria a Dios por esa promesa. Y en medio de la tormenta, nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte. Tenemos que poner algo de nuestra parte. ¿Y qué es eso? Que en medio de la tormenta no debemos dejar de tener fe.
fe, no debemos dejar de creerle a Dios. No debemos dejar de creerle a sus promesas. No debemos dejar de creer en lo que Él ya dijo, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas sus palabras, sus promesas, lo que Él ha dicho jamás pasará. Eso es algo eterno. Dice Mateo capítulo 14 versículo 31. Regresando a la historia de Pedro cuando se estaba hundiendo, dice: al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Se oye como un regaño que Jesús le dijo a Pedro, pero no era tanto un regaño, sino que Jesús le quería enseñar algo a Pedro. Él quería decirle: Pedro, ya la estabas haciendo, ya estabas sobre el agua, ya ibas caminando, tenías la fe necesaria. ¿Qué te pasó? ¿Por qué dejaste de creer? ¿Por qué dudaste? Ahora, poca fe, como dice Jesús ahí, ¿qué poca fe tienes? La palabra poca fe viene del original griego que se llama oligopistos. Oligopistos. Esa es la palabra original que quiere decir poca fe. Oligopistos. Y oligopistos es una combinación de dos palabras. La primera palabra es pistis. Pistis en el original griego quiere decir fe, y la palabra oligos quiere decir pequeña o por muy poco tiempo o por muy poco periodo de tiempo. So pistis es fe y oligos es pequeño o corto tiempo, y la pone junta y se dice oligopistos o poca fe. Y esa es la frase, esas son las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Ahora, no es que Jesús le estaba diciendo: Pedro, te faltó fe, necesitabas más fe, Pedro. No, porque Pedro tuvo la fe y creyó la palabra de Jesús cuando le dijo: ven, se bajó de la barca y caminó sobre el agua. Entonces a Pedro no le faltó fe, Pedro tuvo la fe para llegar. Pero lo que Jesús le estaba diciendo es que ¿por qué tienes poca fe? ¿Por qué te duró tan poquito tu creencia? ¿Por qué te duró tan poquito lo que estabas creyendo? Porque déjeme decirle que ahí en el versículo más adelante, en el 30, dice que Pedro empezó a mirar las olas, empezó a ver el viento, empezó a ver por todos lados y se empezó a hundir. Lo que pasó aquí es que Pedro le quitó la mirada a Jesús, porque cuando Jesús le dijo ven, Pedro tenía su mirada fija en Cristo e iba caminando derecho a donde él estaba. Pero de repente Pedro empezó a ver las olas, la tormenta, el viento, los relámpagos, cómo se movía todo, y le quitó los ojos a Jesús y empezó a ver lo negativo, empezó a ver la tormenta, empezó a ver lo malo, y fue ahí donde empezó Pedro a hundirse. Y a veces, mi hermano, así nos pasa a nosotros. Nosotros creemos la palabra de Dios, caminamos en fe, damos pasos de fe, vamos caminando firmes, pero de repente se levantan tempestades, de repente se levanta algo negativo, de repente brota una enfermedad que antes no teníamos, de repente se nos acaba el dinero en el banco, de repente algo inesperado sucede, y en vez de seguir manteniendo nuestra vista en Jesús, que todo lo puede, que es nuestro proveedor, que es nuestro sanador, que es nuestro protector, que es nuestro guardador, en vez de mantener nuestra vista, empezamos a quitarla y ponerlo en todo lo negativo, en que me falta dinero, en que ya no pude lograr esto, en que oye, iba muy bien y me salió este dolor que antes no tenía, y estaba muy bien de salud y de repente caí al hospital. A veces quitamos la mirada y la ponemos en lo negativo, y es ahí cuando empezamos a hundirnos en nuestra fe. Y lo que Jesús nos quiere enseñar en esta tarde es que la fe que tienes, úsala y mantente enfocado en Jesucristo, mantente caminando en Él. No lo hagas por un breve tiempo, no lo dejes de hacer cuando se levanten las malas tempestades, quitemos la fe de Jesús, no, sino que aún en las tempestades es cuando más
fe debemos de tener y más debemos caminar hacia Él y creer lo que Él dijo. Porque si Él te dijo, ven y camina sobre el agua, déjame decirte que esa palabra no cambia. Si tú tienes la fe, puedes caminar sobre el agua y llegar a los propósitos y al destino con Jesucristo, porque su palabra es eterna. Así que enfoquémonos en Jesús, enfoquémonos en su palabra, enfoquémonos en su persona. Ya no nos enfoquemos en lo negativo, ya no nos enfoquemos en las tempestades, ya no nos enfoquemos en el coronavirus, ya no nos enfoquemos en todo lo malo. Enfoquémonos en Jesucristo. Como les decía, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro proveedor, Él es todo lo que necesitamos. Él es fuente de vida, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y ya sea que Jesús calme la tormenta, o ya sea que Jesús pase caminando la tormenta contigo, tarde que temprano la promesa es esta, que la paz llegará. Si vemos Mateo capítulo 14 versículo 32, dice esto. Dice: en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. En cuanto subieron a la barca Jesús y Pedro, se calmó el viento. En Lucas 8:24 dice lo siguiente: los discípulos fueron a despertarlo y le decían: maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Y cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Tarde que temprano, mi hermano, la paz llega. La paz con Jesús llega. Él es el príncipe de paz. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Porque la paz del mundo es paz cuando todo te está yendo bien, cuando tienes dinero en el banco. La paz del mundo es cuando todo va tranquilo, tu familia está sana. Pero la paz de Jesús, como Él es el príncipe de paz, Él no nomás te da paz en los tiempos buenos, sino Él te da paz en medio de la tormenta. ¿Cómo sabes que Jesús es el Señor de tu corazón? Porque aún en medio de la tormenta llega la paz. Él es el príncipe de paz. Y si tienes a Jesús, tienes paz. No es que Jesús te da paz, Jesús es paz. Él es el príncipe de paz. Y si Jesús está contigo, aún en medio de la tormenta, tendrás paz, porque sabes que tu Padre, tu guardador, tu proveedor está caminando contigo. Los discípulos corrieron a la persona correcta cuando necesitaban ayuda. Pedro clamó a Jesús y le dijo: Señor, sálvame. Y los discípulos le dijeron: Maestro, maestro, nos estamos ahogando, sálvanos. Déjame decirte, mi hermano, que en esta situación el único que te puede ayudar y salvar se llama Jesucristo. Yo sé que aún conociendo a Dios, conociendo a Jesús, se levantan tormentas inesperadas. Pero como hijos de Dios hemos aprendido a quién acudir, a quién pedir ese socorro. ¿De dónde? Alzaré, dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si Jehová creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Él va a crear una salida para ti en medio de la tormenta. Por eso hay que correr y acudir a la persona correcta, y esa persona se llama Jesucristo. Y mi amigo, que quizás no has abierto tu corazón a Dios, quizás no tienes una relación con Dios, y quizás dices: oye, yo quiero tener esa paz, yo quiero saber lo que es tener paz en medio de la tormenta, yo quiero conocer a ese Jesús del cual hablas, que te provee paz cuando todo está yendo mal. Pues déjame decirte que hoy es el día
de tu salvación. Hoy es el día que Dios y Jesús están listos para venir a tu corazón y en medio de todo esto negativo, traer paz, traer una palabra de bendición y traer tranquilidad a tu espíritu, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y Él tiene el control de tu vida. Así que mi amigo que nos ves, y si tú dices en esta tarde: quiero darle mi vida a Jesús, yo quiero tener esa paz, te voy a invitar a que en esta tarde ahí en tu casa hagas esta oración conmigo y le pidas a Jesucristo que entre a tu corazón, le pidas al príncipe de paz que venga y haga una gran bonanza, una gran calma en medio de la tempestad de tu vida, y esa calma va a llegar. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, repite estas palabras: Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Te abro mi corazón, sé el Rey, el Señor y el Salvador de mi vida. Te entrego mi vida por completo y decido seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que hoy mismo, en este mismo instante, te has convertido en un hijo, en una hija de Dios, amado por Él. Busca a alguien, busca una iglesia donde prediquen la Biblia, ahí donde tú estás, para que sigas alimentando y creciendo en esta relación con Dios. Y quiero hablarle para terminar a mis hermanos que ya conocen a Dios, pero quizás hay una ansiedad, inestabilidad, quizás no hay paz en medio de la tormenta. Jesús está para nosotros. Él sabe la tormenta que estamos pasando. Quizás una tormenta de falta de finanzas, una tormenta de divorcio, una tormenta de enfermedad. No sé cuál sea la tormenta que estés pasando, pero mi hermano, mi hermana, Jesús está también ahí para ti. Quizás hay una enfermedad en tu cuerpo y quiero terminar con esta oración pidiéndole a Jesucristo, quien llevó todas las enfermedades sobre su cuerpo, para que tú y yo vivamos en sanidad divina. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que traiga paz en medio de la tormenta. Y si alguien por ahí tiene alguna enfermedad, le duele la cabeza, algún parte del cuerpo, tóquese la parte del cuerpo que le duele y vamos a pedirle a Jesús que venga a sanarlo el día de hoy. Jesús, venimos delante de ti para pedirte paz en medio de la tormenta. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga y llene la casa de cada persona que hoy está escuchando. Espíritu Santo, trae consuelo, trae paz. Espíritu Santo, trae tranquilidad a los corazones. Que nuestros espíritus sepamos que tú estás con nosotros y nos guardas y nos cuidas. Espíritu Santo, tú sabes si alguien por ahí está enfermo, Señor, ahí en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, toda enfermedad y todo dolor se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y recibe tú, Jesús, toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Si usted hizo esta oración y aceptó a Jesús por primera vez, le vamos a pedir que se comunique con nosotros. Quisiéramos orar por usted y ayudarle en este nuevo caminar con Jesús, para que Dios haga algo en su vida. Si usted tuvo alguna enfermedad y Dios le sanó, háganoslo saber también, para darle gloria a Dios y gracias a Dios que Dios sigue sanando el día de hoy. Mis hermanos, mis amigos, gracias por escucharnos en esta tarde. Que el Espíritu Santo, que la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Gracias y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.